Bienvenidos a Diálogos de Cultura, el programa institucional de Canal 8. Este es un programa que se graba con anticipación, pero se emite todos los miércoles a las 8 por el Canal 8. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Hay que recordarles que 10 años antes también había recibido un premio muy importante en Venezuela, que es el Premio Rómulo Gallegos, un hombre que fue, además de literato, presidente de la República de Venezuela. Y después vino la popularidad de 100 años de soledad y le entregaron el premio, que le avisaron en octubre, y se lo entregaron un 10 de diciembre de 1982. Por eso le queremos rendir un homenaje a Gabo, como le dice la mayoría de la gente, para evitar decir Gabriel García Márquez. Y a los de más confianza le dicen Gabito, como sus amigos personales como Fidel Castro, o Plinio Apulillo Mendoza, o Juan Manuel Santos, Enrique Santos, que también fue muy amigo de él, u otros personajes, el presidente de los Estados Unidos, que estuvo con motivo de la entrega de 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad en Cartagena con motivo del IV Congreso Internacional de la Lengua. En esa oportunidad vino el rey de España, Juan Carlos, la reina Sofía, y Carlos Fuentes de México también estuvo ahí, y muchas personalidades. ¿Por qué? Porque Gabo se ganó el cariño, el afecto y además el corazón de todos con esa escritura de 100 años de soledad. Habría que recordarles que Gabo nació en Aracataca, Magdalena, en el año 1927, en marzo 26 de 1927, y que los nacidos en Aracataca tienen el gentilicio de cataqueros. Gabriel García, al igual que otro famoso fotógrafo, también nacido en Aracataca, son cataqueros de corazón. Y ellos llamaron eso a pesar de que vivieron muy pocos años allá. Gabo, por ejemplo, fue dejado por sus papás al cuidado de los abuelos, porque él era el telegrafista de Aracataca, pero fue trasladado a otra ciudad y le tocó irse con su señora y dejó a Gabito, pequeñito, para que lo educara su abuelo, el coronel, y su abuela Tranquilina, Iguarán. Allá en esa casa donde nació ahora hay un museo muy, muy interesante que tratan de modernizarlo un poco, pero que están los sitios claves de la casa, allá en la esquina donde se hacían los pescaditos de oro que nombra en 100 años de soledad, el sitio donde estaban los aposentos, algunos instrumentos musicales y cosas que recuerdan realmente la época en que Gabo se inspiró para muchos años después, como empieza 100 años de soledad, le diera por escribir y terminar esa novela que hizo totalmente en México, pero que no tiene nada que ver con México. La novela es íntegramente colombiana. Es más, es con más magia que realismo. Ya les explico en qué consiste el realismo mágico de Gabriel García Márquez, pero la casa es una curiosidad. Yo he ido unas 3 veces y me he encontrado muchos extranjeros. En una oportunidad encontré a un holandés leyendo un libro y le dije, bueno, ¿y usted qué lee? Y me dijo, 100 años de soledad. Le dije, ¿en qué idioma? Porque yo no entiendo lo que dice. Dijo, en holandés, yo soy holandés. Le dije, ¿me quiere leer la primera página de 100 años de soledad en holandés? Y digo, con mucho gusto, le pasé la grabadora y ahí comenzó mi afición por reunir traducciones de Gabriel García Márquez, el único colombiano
que es conocido en el mundo porque ha sido traducido a 47 lenguas diferentes. Tengo yo 27, no me faltan sino 20 traducciones, sobre todo las orientales, japonés, coreano, chino, pero las europeas las tengo casi todas. Las tengo en alemán, en inglés, en francés, en noruego, en danés, en húngaro, porque los hijos míos viajan, un amigo viaja y se acuerdan de mi afición por las traducciones y me traen un librito cada vez, en árabe lo tengo. Una vez un amigo aquí italiano se fue para España y fue a Marruecos y se acordó de mí y me lo trajo en árabe. Y eso tiene su historia porque alguna vez lo presentamos en Mompox y pusimos a un árabe que se vino muy joven y que hoy tiene 85 años a casarse porque los matrimonios de los árabes son acordados entre las familias, muchas veces ni conocen la novia. Y cuando vino, la novia no gustó del árabe, pero la hermana sí. Entonces dijo, bueno, si tú no te quieres casar con él, yo sí. Y desde esa época no leía en árabe. Cuando leyó, lloró el señor. Lloró de la emoción de poder tener un libro en esa lengua árabe. Y así es, así hay muchas anécdotas que contar de Gabo. Pero lo último es que hay gente que escribe sobre Gabo. Por ejemplo, esta señora, Florencia Buenaventura, escribió Mujeres de Macondo y se refiere a las mujeres que aparecen en 100 años de soledad. Voy a referirles algunas para que ustedes cuando lean se acuerden de él. Entonces, por ejemplo, habla de Remedios la Bella, que es un pasaje interesantísimo. Ahí les voy a meter el cuento de la anécdota de Gabo y Remedios la Bella para que se den cuenta que allá en la costa, en el Caribe, en todo el Caribe, no es solamente el colombiano, Venezuela, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, todos son caribes. Y es más, Gabo decía que el Caribe no termina ahí, sino que va hasta el sur de Norteamérica, donde William Faulkner escribió algo muy parecido a Gabo, decía que él era el inspirador de 100 años de soledad. Pero Juan Gosaín nos contó esto. Una vez la abuela Tranquilina se fue para La Guajira y trajo una muchacha para que le ayudaran los oficios caseros, se llamaba Visitación. Y Visitación llegó en una edad interesante y con 15, 16 años, de pronto llegó un cachaco vendedor con su maletín bien puesto, con buen perfume, la enamoró y se la trajo para Bogotá. Y entonces todo el mundo comenzó a preguntar, ¿qué pasó con Visitación que no ha vuelto por la carne ni por nada aquí? Entonces la señora decía, no, vino un cachaco, la enamoró y se la llevó. Entonces la señora mayor del pueblo de Aracataca un día le dijo, Tranquilina, ¿por qué no me cuentas la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Visitación? Y le dijo, mira, lo que pasa es que tú sabes que por esta época del año vienen unas brisas marinas muy buenas, refrescan el pueblo, pero también sirve para sacar toda la ropa y ponerla a secar con esa brisa marina. Y Visitación salió al patio porque se soltó un gancho de una sábana y al querer colocar el gancho nuevamente, el viento la envolvió en la sábana y la subió el cielo y desapareció para siempre. Y le dice la señora a Tranquilina, Che, ¿y por qué no le dijiste la verdad desde un principio a la gente y te pones a inventar cuentos como el del cachaco ese? Ahí se podrán dar cuenta ustedes de cómo la magia es más creíble que la misma realidad. Esa es la emoción que siente la gente que lee 100 años de soledad. Pero hay otros personajes, Rebeca, por ejemplo, o Amaranta. Vamos a encontrar una de las más conocidas por aquí, que se llama Pilar Ternera. Tal vez
es la más popular de en 100 años, o la Meme, o por ejemplo la concubina de Úrsula. Entonces todo el mundo puede leer bien 100 años de soledad y hacer un libro. Hay otros que se han preocupado por estudiar la gastronomía en 100 años de soledad, por ejemplo, o los paisajes, o las relaciones personales. Casi todos los libros de 100 años de soledad traen el árbol genealógico como una manera de orientar a la gente, porque dice, pero hay una confusión ahí de los hermanos, de los primos, de los esposos, no entiendo bien el libro. Ahí le ponen el árbol genealógico y al final hay una explicación. Y en ese caso hay que recurrir casi siempre a las biografías que escribió Martin, un inglés, muy buen biógrafo, un libro grandote de unas 700 páginas, y el de Dazo Saldívar, un paisa que también le gustó la novela 100 años de soledad y comenzó a averiguar quién era ese señor. Encontró una hermana monja en un convento en Antioquia y le dijo que quería escribir algo sobre Gabo, que cómo hacía. Dijo, yo estoy recluida aquí en mi convento, no sé nada, pero te voy a dar un teléfono, una dirección en Barranquilla, en Cartagena, de donde están mis otros hermanos. Y el tipo le hizo seguimiento y escribió una excelente biografía. Hay una anécdota que dice que un samario que le organizaba la biblioteca Gabo en México encontró la biografía y la leyó. Y un día cualquiera de esos le dijo, maestro, ¿usted ya leyó este libro? Dijo, no lo vi, pero no lo he leído. Dijo, léalo. Tiene mucha información que tal vez ni usted mismo conoce. Y la leyó y efectivamente le encantó a Gabriel García Márquez el libro de Dazo Saldívar, biográfico desde luego, y le encantó. Y después Gerald Martin, que así se llamaba el inglés, felicitó a Dazo Saldívar por esa biografía que le sirvió de base para la de él. Aunque este es, pues, bien conocedor de Gabo y sus relaciones familiares y personales, entrevistó hasta a Bill Clinton, a Fidel Castro, a otros personajes del mundo para hacer una biografía todavía más completa. Pero es muy importante leer las biografías, yo creo, antes de leer 100 años y las otras obras de Gabo. Gabo es un hombre muy creativo. Alguien le contó en Sucre que un señor extranjero se había casado con una natural de ahí y que la había rechazado porque no era virgen. Entonces dije, bueno, pues los hermanos se preguntaron, ¿y quién fue el que le robó la virginidad a mi hermana? Y le hicieron confesar quién era, lo mataron y terminó el cuento. Pero Gabo dijo, allá hay una novela. Y se inventó a la familia Vicario, a Ángela Vicario, que fue la esposa, en la película, y los hermanos Vicario que finalmente matan al protagonista. Entonces un escritor se le alumbra el bombillo con cualquier buena idea. Por eso es que este programa Diálogos de Cultura lo que quiere primero es incentivar la lectura. Gabo decía que hay que leer 100 libros para escribir uno. Y hay que leer mucho para instruirnos, para mejorar nuestro nivel cultural, para poder entablar una conversación en la familia, con los amigos. Y se encanta uno de la escritura y sigue a ese personaje y a otros y se vuelve un buen lector, que es lo que queremos en Diálogos de Cultura, que va los miércoles a las 8 por el canal 8.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Bueno, en esta segunda parte del programa voy a meterme en la primera por aquello de que olvidé que esta caricatura es hecha por Hugo Quintero, un artista de Chía, y que pues refleja lo que dijo Gabo de lo que era 100 años de soledad, un vallenato de 350 páginas. Yo tuve el honor de asistir a una reunión con Gonzalo, hijo de Mercedes Barcha y Gabriel García Márquez, y le entregué una copia y quedó encantado. Hasta me dijo, ¿usted es el caricaturista? Le dije, no señor, yo hago muchas actividades relacionadas con su papá, pero de pronto Hugo Quintero me sorprende con este regalo de la caricatura. Entonces me lo agradeció y le mandó muchos saludos a Hugo Quintero, que le repito desde aquí. Pero hay otro personaje que no podemos pasar por alto y es Maruja Vieira. Maruja Vieira es una mujer de Manizales, Caldas, nacida en 1922, está cumpliendo 100 años de edad y casi todos los mismos 100 años de poeta, porque comenzó a escribir muy niña, muy joven, viajó mucho, conoció muchos artistas, estuvo en Venezuela fundamentalmente y en España, pero se codeó con los mejores porque era muy buena, fue profesora universitaria de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Javeriana, y les voy a leer un poema para que se den cuenta ustedes de la calidad de la poesía, la calidad humana sobre todo, que transmite mucho a quienes nos gusta leer también poesía. Del libro Sombras del Amor, publicado en 1998, hay un poema que se llama Todavía. Todavía la frágil quemadura de una lágrima borra la luz del árbol. Todavía cerca del corazón se detiene la vida cuando te nombra alguien. Todavía rueda el mundo al vacío desprendido y errante. Todavía no encuentro las palabras para decir la ausencia de tus manos. Todavía te amo. Es una maravilla, me encanta porque es el sentimiento personal vuelto letras, vuelto poema. Y este que también es interesante, siempre cabe uno más. En 100 metros cuadrados se libra la guerra del espacio contra el papel. Caen letras impresas del cielo raso, suben por las paredes, saltan, ruedan. Es la casa tomada por Cortázar, Borges y Sábato, Gabriela y Pablo, la generación del 27, la novela, el cuento, el poema, el diccionario. Y sin embargo, siempre cabe uno más, como en los buses de La Habana. Ahí está diciéndonos, usted puede ser el próximo escritor, el próximo novelista, cuentista, ensayista, el próximo poeta. Atrévanse, háganlo, siempre habrá un papel en blanco esperándolo para que usted refleje en él lo que siente, lo que piensa, lo que quiere. Hay otro poema
leyenda, este bien cortico. Un rey loco de música y un lago que guarda su secreto. Surge de las leyendas. Luis II con la armadura blanca de Lohengrin. Ese es fruto de sus viajes, conoce las lecturas que ha hecho y le permiten citar esos personajes para nosotros un tanto distantes. Pero cuando uno lee y no conoce, investiga. Va al diccionario, va al amigo que ha leído mucho también y al fin encuentra a alguien o algo que le explique esos sitios, esos lugares, esos nombres. Por eso recomiendo mucho leer ahora a Maruja Vieira en sus 100 años de edad. Pero hay otro personaje que está muy vigente, que se llama William Ospina. William Ospina es un escritor nacido en Padua, Tolima, pero estudió unos primeros semestres de Derecho en la Universidad del Valle y se dio cuenta que eso no era lo suyo, que lo suyo era la escritura, era el ser cuentista, novelista, y lo ha hecho muy bien. Y también ha incurrido en el ensayo. El ensayo es una forma de escribir en la que se citan muchos autores sobre el mismo tema. Entonces uno puede decir, bueno, Sábato dijo tal cosa respecto de tal tema, Borges, como decía Maruja Vieira, también se ha referido al tema y lo trata de esta manera. Y así puede ser el caso de Gabriel García que hablábamos, William Faulkner o Cortázar o Mario Vargas Llosa, de que eran muy amigos. Pero entonces de eso se trata el ensayo y William Ospina ha hecho los mejores ensayos de William Ospina se llama. Entonces es un libro que también recomiendo porque no es uno, son varios ensayos y le permite a uno como concluir, deducir qué es un ensayo. Cuando uno habla de cuento, de novela, de ensayo, de poesía, pues está hablando de 4 géneros de literatura, pero el ensayo es para personas muy, muy dedicadas a la investigación, como te he dicho, de varios personajes que escriben sobre el mismo tema, para que al final el escritor opine, argumente y diga qué piensa él sobre ese mismo tema. William Ospina escribió ¿Dónde está la franja amarilla?, por ejemplo, una novela corta, pero en la que se pregunta que después de tanta violencia y tantas cosas, debe aparecer una tercera vía que nos saque de la polarización, de esa guerra que siempre hemos vivido los colombianos. La violencia en Colombia no es una cosa nueva. Desde que comenzó a nacer la República, el proceso independentista se empieza el 20 de julio de 1810 y va a terminar como el próximo 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. Pero ahí comienzan Bolívar y Santander y todos los intelectuales criollos de la época a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos el territorio, tenemos una gente, pero hay que normar, hay que reglamentar esto, hay que hacer una constitución. Por eso un amigo, Germán Pardo, me subiría a que habláramos en un programa especial de la Constitución de Cúcuta de 1821, que fue el primer intento de organizar una nación, porque siempre me ha preocupado hacer una diferencia entre lo que es un país, lo que es una república, lo que es una nación y qué es un Estado. Vamos a invitar a un abogado para que nos explique, porque inicialmente fuimos un país libre, pero con una constitución ya éramos una república, pero después con unas leyes y una gente educada podríamos ser una nación y un Estado respetable cuando nos veían organizados con unas elecciones democráticas, limpias, transparentes, y entonces ya éramos respetables como Estado. Y lo que aspira ahora que el presidente que se posesiona cada 4 años, el 7 de agosto, es
ser jefe de Estado, o sea, manejar todo el territorio para toda la gente, administrar para que todos tengamos un mínimo bienestar y una mínima salud, educación, recreación, un buen aire, un buen agua, una excelente educación sobre todo, para que todos podamos vivir, como dice el lema de la vicepresidenta, para vivir sabroso. Nosotros no necesitamos grandes cantidades de cosas, es más, tenemos que limitarlas. Hay que limitar el consumo de energías provenientes de los fósiles, porque son muy contaminantes, y hacer un traslapo ahí con las nuevas energías, la solar, la eólica, la ingeniería hidráulica. Próximamente tendremos a Hidroituango, y esa es una preocupación del jefe del Estado, pero tiene que saber qué es el Estado, qué es la nación, qué es la república, qué es el país. Y otra condición es que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas tienen que cumplir una política de seguridad y garantía de las libertades. Y eso es muy interesante en los ensayos y en los libros de William Ospina, que es un escritor que ha estado ya es reconocido mundialmente. Tiene más de 18 libros impresos, libros que han tenido buena acogida por parte del público, y por eso les recomiendo leer. Les quiero anunciar que también en agosto, ya hablamos del 7 de agosto, pero el 13 de agosto de 1999 fue asesinado Jaime Garzón Forero, un hombre que es abogado, que era humorista, pero que nos representaba en la televisión cada 8 días, y todo el mundo quería ver a Jaime Garzón porque era satírico, echaba vainas contra el poder y orientaba, investigaba y sabía mucho de cómo funcionaba el Estado. Y entonces habría que hacer un homenaje haciendo una relación de sus programas de Cuac, el noticiero, de sus principales personajes, como Heriberto de la Calle, el embalador famoso, que lo creó a través de que tuvo que arreglarse la dentadura y quedó, como decimos popularmente, mueco, pero explotó esa situación y se convirtió en el gran Heriberto de la Calle. Pero también imitó una periodista, o la cocinera de Palacio, el portero del edificio Colombia, Néstor Elí. Y entonces es bueno como recordar esos personajes. El 18 también mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha, y habría que recordar esos discursos, porque nosotros queremos hacer pedagogía didáctica acerca de los diferentes géneros literarios, y no podríamos olvidar la oratoria. La oratoria es parte fundamental. Tenemos que expresarnos ante el público. Da miedo, terror. Los periodistas y los más avesados actores y actrices le tienen miedo a esta cámara, porque cuando uno ve tanta luz y sabe que lo van a mirar, le dan nervios, le da pánico escénico, se llama eso. Entonces, pues hay que acostumbrarse, pero viendo a un señor como esos, sin leer el discurso, sino las palabras que le salen con una gran fuerza, porque salen del corazón, de la cabeza, de esos pulmones henchidos de aire limpio, y hacen del discurso una oratoria que transmite, que emociona, que transmite esas emociones. Vamos a ver cómo nos va con esos dos personajes en el próximo programa. Por ahora, que la pasen muy bien, y recuerden, Diálogos de Cultura los miércoles a las 8 por el canal 8.